Bueno, entonces le doy la bienvenida a los estudiantes del curso de Humanidades 2 en la modalidad virtual a este segundo encuentro sincrónico del segundo semestre de 2022. Es muy placentero poder tener este espacio de encuentro y de intercambio y compartir con ustedes esta posibilidad de aclarar y ampliar contextos del curso de Humanidades. Como bien lo han podido experimentar, estamos cerrando el día de hoy la actividad con la cual complementamos o completamos la primera nota del curso, es decir, lo que corresponde al primer parcial. Yo espero pues entre hoy y mañana tener ya las notas como en el sistema de la universidad para que ustedes puedan revisarlas en el transcurso de la semana. Hasta ahora el resultado del desarrollo de la actividad número 5 ha sido muy interesante. Yo no sé si ustedes han podido, John Edward, Sofía, ver los trabajos de los compañeros en la plataforma y pues como el ejercicio tan interesante porque en todos los casos he observado una comprensión como muy clara de las nociones que estamos trabajando, esto es de las nociones de modernidad y de posmodernidad, que son con las que cerramos pues esta parte del módulo 1, la lección 2, que nos ubica como en la comprensión de dos contextos muy contemporáneos que son fundamentales para entender las dinámicas del presente. John Eduardo, ¿tú has podido ver algún trabajo de los compañeros? Hola, profe. Sí, profe, sí he visto algunos trabajos, pues no muy detenidamente, pero sí he podido observar algunas cositas. Bueno, es muy importante revisar como las entradas al foro de los compañeros, los comentarios que se van haciendo de sus trabajos, porque es en esa interacción pues también donde se aprende mucho y se afianza mucho los conocimientos del curso. Voy a compartir pantalla en este momento, justo con el propósito de poder pues abordar lo que tenemos proyectado para el desarrollo del siguiente módulo. Bueno, puede ver John Edward la pantalla. Sí, señora, claro que sí. Bueno, voy a ver si me cambio al módulo 2. ¿Sí? ¿Logras ver aún? John Edward, ¿sigues viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, este módulo 2, quiero aprovechar como este contexto para ubicar a los colegas en lo que será el desarrollo de este módulo en el curso. Vamos a abordar un módulo denominado Dispositivos Tecnosimbólicos de la Cultura. Cuando hablamos de dispositivos tecnosimbólicos, estamos cobijando en esta noción de lo tecnosimbólico a una comprensión de aquellos dispositivos técnicos, pero también de carácter simbólico y representativo, de los cuales nos valemos los seres humanos para representarnos en los contextos sociales y culturales y sobre todo en los espacios donde nosotros interactuamos como grupo, como comunidad, como sociedad. Entonces, este es un módulo que tiene 2 lecciones. La primera lección, denominada la domesticación espaciotemporal como acontecimiento estético humano, y la segunda, dispositivos tecnosimbólicos, y la segunda
Acá está. El lenguaje, la técnica y la estética en la sobredeterminación de lo humano. Entonces, en este primer módulo, quisiera de manera fundamental como ubicar el contexto en el cual se desarrolla esta, esta primera lección en términos, digamos, de referentes y en términos de la comprensión como contextual a lo que le debemos parar bolas. Primero, entender que es clave que toda esta perspectiva toma como referente el trabajo de un paleontólogo francés llamado André Leroi-Gourhan. Este paleontólogo nos acerca a una comprensión de los procesos de hominización, es decir, a los procesos por los cuales alcanzamos como la condición de sapiens, es decir, de seres pensantes, de seres con una capacidad para razonar y para actuar en consecuencia con esta capacidad. En este sentido, pues es fundamental para los propósitos del curso el texto Los símbolos de la sociedad, que está contenido en un libro llamado El gesto y la palabra. Aquí, en este enlace, ustedes pueden acceder como al documento en extenso, que siempre me gusta como ponerlo a disposición de ustedes, porque les permite profundizar y, digamos, tener como una oportunidad de ampliar los contextos de la reflexión. En síntesis, nos vamos a ocupar de pensar cómo es que hemos llegado a configurar los espacios de interacción y los espacios en los cuales nos desenvolvemos hoy como sociedad. O sea, pensemos que esta sociedad como la tenemos y esta manera, digamos, de vivir como grupo y como sociedad, pues no siempre ha existido así. Es decir, no siempre vivimos en ciudades, no siempre tuvimos una noción de lo que es una casa propiamente estructurada en las dimensiones de lo que es hoy una casa, no siempre tuvimos vías de comunicación, no siempre tuvimos una sociedad organizada donde cada sujeto, donde cada como estamento, donde lo institucional, donde la educación, la religión, la política iban teniendo como un lugar. Es decir, todas esas son conquistas de una sociedad civilizada y la mayor conquista de esa sociedad civilizada ha sido sin duda la ciudad. Es decir, la ciudad es como ese gran producto humano de la modernidad, gracias al cual nosotros logramos tener como unas condiciones de vida que están garantizadas de algún modo por el desarrollo, por una disposición de vías de comunicación y medios de comunicación, por servicios básicos de servicios públicos, agua potable, energía, sanidad, higiene, etcétera. Es decir, para llegar a este momento, pues las sociedades han tenido que evolucionar mucho. Pensemos nada más en las sociedades medievales y las condiciones de vida que se tenían entonces como en la evolución de todas estas formas de vida, pues hemos llegado a ser lo que somos hoy. Hay un gráfico que los invito a que lo miren con mucho detenimiento. Aquí aparece en la pantalla, se llama la construcción del espacio social y entonces cuando nosotros hablamos de un espacio domesticado, los espacios domesticados son aquellos espacios que el ser humano de algún modo ha conquistado, adaptado, ¿sí? Adaptado, domesticar implica adaptar y acondicionar para su fin, para sus fines o para su servicio. Y en esto, pues el hombre ha sido un poco, digamos, abusivo también a la hora de pensar los espacios porque casi que se le ha ocurrido imaginar que simplemente aquello que le sirve para sus propósitos, pues lo toma, lo adapta
y sin importar a veces cómo está afectando el equilibrio ambiental o cómo está afectando las condiciones de vida en el planeta, pues simplemente el hombre como que hace esto, o sea, toma lo que le sirve, lo adapta y en función de eso organiza su vida. Y eso ha sido pues como una condición que se ha ido exacerbando con el tiempo y hoy por eso estamos ante una crisis climática y el calentamiento global y todo esto que estamos viviendo en términos de los cambios tan drásticos en el ecosistema, pues responde a que en efecto el hombre ha domesticado de una manera muy errada su espacio. Entonces, es gracias a los procesos de domesticación del espacio-tiempo que el hombre ha logrado construir o hacerse a un hábitat humano digamos, en los términos de lo que eso representa, es decir, en términos de un espacio que le garantice unas formas de supervivencia para él y para su grupo, para el hombre, para la mujer, para sus descendencias y luego para los grupos. Leroy Gourand pues va a ser muy claro en mostrar cómo este proceso ha sido muy paulatino en el tiempo y es como el hombre ha partido de unos procesos totalmente rudimentarios y también desplegando toda su capacidad y su ingenio técnico, el dominio, digamos, de la capacidad para producir artificios, para producir útiles, todo eso le ha servido para que ese hábitat sea adaptativo y al mismo tiempo ha ido construyendo dispositivos que le han permitido medir el tiempo. Es decir, hay una relación entre los procesos de domesticación del espacio y la manera también como se ha hecho a dispositivos que le permiten tener, digamos, un cierto control del tiempo. Desde lo más rudimentario, pensemos en marcas, en los relojes de sol, pensemos en, digamos, el seguimiento a todo el sistema cósmico, a los sistemas totalmente sofisticados que tenemos hoy, digamos, con los GPS y con todos los sistemas de medición que nos permiten tener como una alta precisión en los manejos del tiempo. Entonces, el asunto es digamos, apasionante en la medida en que nos va a ir mostrando cómo las maneras de vivir o de interactuar con el hábitat está determinada pues por la configuración de esos hábitats, por el lenguaje, por los medios de comunicación, por las vías que vinculan y que permiten conectar un lugar a otro y cómo esto incide en las maneras de pensar. Entonces, aquí digo que es muy interesante el ejercicio porque lo que ustedes van a hacer como primera actividad del curso es justamente comparar cómo cambian los modos de concebir y de pensar el espacio-tiempo de una persona que vive, digamos, en una zona urbana, como una aldea, como una vereda, un corregimiento, un pueblo, a las personas que viven en una ciudad intermedia, en una metrópoli, ¿cierto? O en una gran metrópoli, y cómo cambian las dinámicas y los modos de relacionamiento entre los grupos de acuerdo con esa condición del espacio. Entonces, es entender que la expresión topográfica del espacio determina también la dinámica de las funciones sociales y cómo en este sentido, pues el hombre siempre se ha preocupado por crear un medio técnicamente eficaz. Ese medio técnicamente eficaz, pues como les decía, es la ciudad, pero también en cada contexto, de acuerdo a los recursos, pues el hombre se preocupa o el sujeto se preocupa porque
ese contexto sea técnicamente eficaz para que él pueda desarrollar su actividad en ese medio. Eso permite entonces también asegurar un marco al sistema social, es decir, no es posible pensar un sistema social sin una forma de organización, sin una estructura social. Esa estructura, como ya les decía ahora, permite identificar en dónde está lo institucional, cómo se organiza la comunidad, a qué, como el sistema de valores, el sistema de derechos y deberes, la norma, cómo opera la Constitución, cómo operan como los derechos que determinan los modos de relacionamiento entre las personas, porque si no existiera ese sistema social, pues nosotros no podríamos convivir. Es decir, ese sistema social es el que me permite a mí saber que yo a las otras personas no las agredo, no las violento, porque cuando yo hago eso y traspaso como los límites de las formas de relación con los otros, pues entonces creo marcos de violencia, que terminan en lo que ya todos conocemos, porque hay contextos de este país que son supremamente violentos o han sido supremamente violentos porque no se respeta ese marco del sistema social que es el que va determinando cómo nos relacionamos y convivimos. Entonces hay como unos acuerdos tácitos entre las personas que van estableciendo cómo es posible convivir en comunidad, cómo es posible vivir en comunidad y todos tratamos de acogernos como a esos parámetros convencional y tácitamente asumidos. También ha sido como una pretensión del sujeto poner en orden el espacio circundante y por eso nosotros estamos rodeados en cada espacio donde habitamos de marcas que determinan, digamos, cuando estamos en la calle, nos dicen en qué momento debemos parar, cuándo debemos cederle el lugar a otro auto, cuándo le damos lugar al peatón, si estamos, digamos, en un espacio institucional como la universidad, vemos que hay una cantidad de señalética que nos dice dónde estamos, cómo nos dirigimos de un lugar a otro, cómo vamos de un lugar a otro, etcétera. Y de manera particular, pues los seres humanos aprendimos a manejar, a construir cartografías y mapas que nos permiten orientarnos y tener pues como una relación mucho más, digamos, más directa o incluso más artificiosa con el territorio, porque el mapa es una construcción mental del territorio. Sin embargo, tenemos plena confianza en que la cartografía del lugar pues dibuja como las formas y las dimensiones de ese espacio circundante y nosotros nos relacionamos con él de acuerdo a ese parámetro. Entonces, como les digo, se trata como de un tema que me parece que va a permitirnos a nosotros ahondar mucho en estas nociones y que además va a tener como un segundo momento en el que nos vamos a ocupar de entender como otras nociones claves para el momento contemporáneo, como es, por ejemplo, la noción, la construcción de los espacios de la significación, el espacio antropológico, una reflexión sobre la ciudad, pero también una reflexión sobre una noción clave de hoy, que es la noción de inteligencia colectiva. O sea, a las tecnologías, el acceso amplio a la información, pues nos ha abierto a nosotros una posibilidad muy grande para construir formas de poner a circular los saberes en el espacio colectivo, y esa noción entonces de inteligencia colectiva va a ser fundamental para este capítulo porque nos va a mostrar entonces como por un lado las bondades de la tecnología, o sea, es gracias a la tecnología que muchos saberes se han democratizado,
aunque también pues tenemos una cantidad de quejas que sobre el uso de la tecnología, que no de la tecnología misma, sino sobre el uso que a veces se le da a la tecnología. ¿Alguna pregunta hasta este momento que requiera como que nos detengamos? O bueno, acá quisiera entonces mostrarles que esta primera actividad realmente creo que va a ser muy divertida, que la van a disfrutar mucho, porque aquí ustedes lo que van a hacer es buscar una persona, ojalá mayor, que haya vivido en una aldea, en un pueblo pequeño, en una ciudad intermedia o en una metrópoli, y van a dialogar con ella sobre los hábitos, sobre los gustos, sobre la manera como se ha configurado ese espacio que habitan, las características de ese espacio, en qué se diferencia de otros lugares, y a partir como de estas interacciones, también pues ustedes van a poder ir construyendo unas reflexiones profundas sobre los modos de habitar de las personas. Entonces, esta es una actividad que se abre mañana a las 8 de la mañana y que van a tener pues oportunidad de desarrollarla hasta el 26 de septiembre. En este caso, ustedes pueden hacer un audio e introducen el audio al foro, lo ingresan al foro, o pueden también elaborar un video. Se trata de unas grabaciones cortas, o sea, no hagan grabaciones de 15, 20 minutos, pueden ser de 7 minutos, de 8 minutos, pero a veces hacen unas de 30 que les quedan pues demasiado pesadas para ingresarlas entonces al espacio del foro. Bueno, vuelvo al módulo. La segunda actividad es una actividad para reflexionar la identidad personal y los entramados de la cultura. Entonces se trata de reflexionar también sobre la manera como los dispositivos tecnosimbólicos de la cultura van aportándonos a nosotros formas de construcción de nuestros rasgos identitarios, y vamos entonces a mirar algunos elementos y aspectos que hayan incidido en la construcción de nuestra propia condición identitaria, y aquí lo que le vamos a pedir a cada uno es que elabore como un collage con aproximadamente mínimo 7 imágenes propias sobre qué es aquello, digamos, que en su contexto, en su forma de habitar, ha ido determinando, digamos, la identidad o esos rasgos que los identifican como lo que ustedes son, como lo que cada uno es. Entonces es un trabajo que está más afianzado como en lo autobiográfico y en lo experiencial de cada uno de los estudiantes. Y finalmente, pues hay una actividad para trabajar la noción de inteligencia colectiva y los rasgos de la creatividad, y aquí pues deben ver un audiovisual titulado Is There a Secret to Creativity? Creado por Braincraft, es como de estas conferencias de TED, y con esto entonces van a realizar como el ejercicio de reflexión sobre inteligencia colectiva. Como ven, pues seguimos como insistiendo en esta posibilidad de trabajar muy desde la experiencia, en vincular materiales audiovisuales, en propiciar que ustedes tengan pues como un encuentro con algunos recursos que están disponibles, y que a partir de esa confluencia como de reflexiones teóricas y materiales pues puedan ir abordando diferentes formas discursivas y diferentes formas expresivas de dar cuenta de los ejercicios. En este caso, lo que deben ingresar al foro es un archivo de Word
en letra New Roman, 12 puntos, espacio 1.5, digamos, de reflexión sobre la noción de inteligencia colectiva a partir del material de reflexión de la lección y de este audiovisual que se les propone revisar. Entonces, no sé ya si ustedes tienen alguna otra pregunta relacionada con lo que hasta ahora hemos avanzado del curso. Recordemos que el primer módulo fue el que estuvo orientado a entender por qué, o sea, cómo es que nos pensamos como contemporáneos, por qué nos reconocemos como sujetos contemporáneos, que implica esa noción de contemporaneidad, y al mismo tiempo trabajamos como dos nociones complementarias que fueron la noción de modernidad y de posmodernidad, que con esa estamos pues cerrando el módulo. Entonces, quisiera dejar ahí como mi intervención para que cada uno de ustedes me cuente y vayamos como cerrando el encuentro. John Edward, Sofía. La profe, pues por mi Dime. parte todo hasta ahorita va muy bien. Estoy ultimando detalles con la última actividad para cerrar el módulo 1. A más tardar ahorita la subo. Y pues no, ya muy bien, me ha parecido muy bien, interesante pues la materia, y ahorita con este nuevo módulo también se ve que vaya a estar muy, muy bueno, y todo está muy bien por ahora. Perfecto. O sea, John Eduardo, lo ideal sería que no dejaras como para el último día el envío de las actividades, porque a veces ya es muy difícil como que los otros compañeros vean la actividad, el ejercicio tuyo, que hagan retroalimentación, que lo comenten. Entonces es pues como preferible, ideal, deseable que lo envíes como con un poco de antelación para que lo tengas en cuenta. Sofía sé que tiene problemas con el micrófono. Ella dice, el curso es muy interesante y nos genera un pensamiento crítico. Entonces, pues, en efecto, este es un curso que está pensado justamente para aportarles a ustedes herramientas que les permitan actuar de manera crítica, que les permitan tener criterio, digamos, ser muy reflexivos y analíticos a la hora de abordar diferentes situaciones, y ante todo que les aporte muchos elementos para poderse desempeñar como en el campo profesional, no como un sujeto que únicamente, digamos, atiende labores que le asignan, sino como una persona creativa, como una persona propositiva que siempre está, digamos, imaginando, ideando nuevas posibilidades. Entonces, si nosotros entendemos como la dinámica en la cual se desenvuelve una sociedad y cómo es que nosotros hemos llegado a ser la sociedad que somos, si tenemos ese entendimiento y partimos de él, seguro que vamos a ser mucho mejor, muchos mejores en lo que estamos aspirando a formarnos, vamos a ser mejores profesionales y sobre todo mejores seres humanos, porque de eso se trata. Y se trata también, además de pensarnos como sujetos en una interacción ampliada. Nosotros cada vez, digamos, las tecnologías, las redes nos permiten estar como en una relación mucho más amplia con el mundo, o sea, estar en contacto y enterados de todo lo que sucede en el planeta. Apenas sucede porque toda la información casi que es instantánea, porque disponemos hoy de las tecnologías que nos permiten esa conexión directa, permanente y como en tiempo real. Entonces la invitación es justo como para aprovechar mucho todas estas posibilidades. Recuerden que siempre pueden conectarse conmigo a través del WhatsApp,
que pueden enviarme mensajes y que inmediatamente estaré ahí como atenta para acompañar los procesos. Les Listo, agradezco profe, muchas gracias. y les agradezco mucho pues por haber asistido. Me da mucho pesar que vengan tan poquitos a estos encuentros, pero también entiendo que algunos tienen clase, etcétera. Entonces, bueno, es muy difícil realmente cuando ya hay estudiantes de todas las carreras en un curso como el de Humanidades 2, pues que coincidamos como en un horario para poder estar todos. Pero aquí les queda la grabación para que puedan verla y enterarse de lo que hicimos en estos 40 minutos. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado acá. Gracias a usted, profe. Hasta Bueno, luego. hasta luego, Sofía, hasta luego, John Edward. Chao, chao.